Hola, buenas noches. Vamos a ver, por estas magias de internet resulta que recibo un correo electrónico de Juan Pedro Moreno Carrasco, que es el director del Museo de la Cárcel Real de Coria, la provincia de Cáceres, y me dice que con motivo de las fiestas de San Juan del 2007 van a proyectar mi documental Fiesta con Toro y que les cuente algo sobre este documental. Entonces yo resulta que tenía una madre de Plasencia, Cáceres, y desde muy joven me daba vueltas por la provincia en autobuses que entonces se llamaban empresas, y estuve en las Urdes, que en el Cotolengo, que una prima hermana mía era allí enfermera y quería ver yo cómo era ese sitio donde había rodado yo el Tierra sin Pan. Y luego pues me enteré en Plasencia de las fiestas de San Juan en Coria, cosa nada fácil porque en esa época nadie sabía de lo que sucedía a 15 kilómetros, porque nadie viajaba y no había coches, no había nada. Y entonces pues yo me enteré de que en Coria había unas fiestas y fui a ver qué era eso. Y recuerdo que llegué pues el día de San Juan o la víspera, y en un autobús, que ya llegó tarde por la noche, ya era de noche, y entonces Coria tiene unas murallas y las puertas de las murallas estaban cerradas. Y cuando yo me acercaba a ver cómo se entraba en Coria, porque el autobús paraba en las afueras, pues un señor daba allí con los nudillos en la pared, como una cosa muy medieval y muy bonita, y entonces uno abría un portillo dentro de la puerta grande, había un agujerito, y decía, ahora, pasar, y entonces pasábamos, pero es que enfrente había un toro gigantesco que venía corriendo, y entonces aquel que estaba al lado mío se subió corriendo una reja y yo detrás, porque todas las ventanas de Coria tienen unas rejas, o tenían, vamos, para que se subiese la gente en las fiestas cuando pasaba el toro, porque lo sueltan por toda la ciudad. Y yo dije, uy, esto es maravilloso. Total, que al año siguiente había un concurso de documentales y yo presenté el proyecto, y el jurado eran Luis García Berlanga, Alfredo Matas, el de la Warner, y Alfredo Mañas, el autor de teatro, y había 3 premios y uno de ellos me lo llevé yo. Y entonces pude rodar, que por cierto los otros 2 creo recordar que uno era Antonio Mercero con no sé qué documental, y el otro Anchón Ezeiza y Elías Querejeta, el productor, a medias hicieron una cosa que se llamaba A través del fútbol, y yo creo que es la única película que ha dirigido Querejeta, que luego fue el productor más famoso del cine español. Bueno, y entonces al año siguiente yo me fui a Coria y rodé un documental que tenía varias cosas el proyecto, pero luego las otras se fueron desechando porque convenía más centrarse en una sola. Y yo me acuerdo que quería rodar los lagartos de la zona de Plasencia, que iban a cazarlos con unos pinchos a las encinas, y había muchos lagartos en aquella época, y por la tarde volvían los ciclistas y de la barra de la bicicleta colgaban los lagartos, y que se servían luego de tapas en los bares y estaban riquísimos, y ahora es una especie protegida y ya casi no hay lagartos. Y unos niños que en el Jerte se ponían una espuela en el tobillo y un trocito de pan en el culo, y daban así para atrás y pescaban barbos, que eso lo veía yo, y en Madrid no se lo creían, y yo quería rodar también eso. Bueno, total, que al final nos fuimos con 2 cámaras a reflex, porque era una superproducción, que eran las cámaras que utilizaba la Nouvelle Vague ya en París, las primeras cámaras que había, que se podían llevar a mano, y con Antonio Pérez Olea, el músico, que era también director de fotografía, y con Jorge Madurga, pues aterrizamos en Coria a rodar las fiestas. Y entonces el productor era Juan Ignacio de Blas, que era un inquieto personaje, que le habían dicho que me vigilase estrechamente a ver qué iba yo a hacer en Coria, y entonces le mandé a una terraza para que hiciera un plano del toro pasando por la calle, y al final ya se veía la plaza, y así le tuve ahí entretenido todo el tiempo de la fiesta, y me dejó rodar a mí tranquilo con la otra cámara, ¿no? Y bueno, pues las fiestas de Coria consistían en un toro que se encerraba en la plaza, y que con unos soplillos, unos tubitos metálicos, que cogían un cucurucho de papel y le ponían un alfiler en la punta, y luego le metían unos perdigones dentro y unas gotitas de cera, pues eso era un proyectil que se tiraba contra el toro y se llenaba de papelitos blancos el toro, y de los famosos soplillos, que eso visto desde Madrid era terrible y era horroroso, pero los veterinarios de Coria te decían que a la piel del toro eso es como si nosotros nos ponemos papel celo y no nos afecta demasiado, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso yo conseguí empezar a hacer documentales, y el primero trajo los siguientes. Luego en televisión hubo una serie que se llamaba Conozco de España, y como en Madrid era yo el que se sabía Extremadura, pues hice 4 documentales sobre Plasencia, Mérida, Jerez de los Caballeros y Olivenza.
Y luego ya en el 62, porque esto se rodó en el 59, aunque la película tenga fecha 63, en el 62 llegó Fraga al Ministerio de Información y Turismo, y a la vez que censuraban las películas y no dejaban que María José Cantudo saliera desnuda por primera vez o casi en una película de Jorge Grau, a mí me decían que pusiera más chicas en topless para que viniesen los turistas y para que enseñasen los atractivos de España, ¿no? Entonces Fraga se empeñó en que hubiese 40 millones de turistas, tantos como españoles, cuando en España solo había 6 millones, y ahí yo ya empecé a rodar sin parar pues todas las bellezas de este país, los paradores, la gastronomía, los castillos, las playas, pues todo, ¿no? Y era muy gracioso porque en el ministerio, cuando nombraban a uno nuevo, decían, vamos a hacer algo distinto que no haya hecho nadie, y los del cine decíamos, a ver qué se le ocurre a este. Bueno, total, que decía las Rías Gallegas, y como solo habíamos estado 15 veces en las Rías Gallegas, ya en un restaurante del chocolate en la ría de Pontevedra teníamos en el suelo, que era de madera, 3 agujeritos donde se ponían ya el trípode de la cámara, y rodábamos en una mesa maravillosa todos los mariscos que nos ponían allí, que si había racor le echábamos un spray para que nadie se los comiera, pero normalmente después de rodar nos los comíamos los del cine. Y bueno, pues ahí empezó una profesión. Luego en el 66 ya se abrió Estudios Moro y empecé a hacer anuncios y documentales de todo tipo, y el boom promocional del turismo español me sirvió para que luego hiciera mucho cine también por América, y promocioné Costa Rica y Panamá y Honduras y el Caribe, y bueno, pues y gracias a eso se abrieron unas puertas y mi profesión empezó, y yo creo que he sido uno de los directores que más ha rodado documentales y más cine en España hasta los años 90, en que ya dejé de estar incluso en televisión. Y bueno, pues aquí estoy, y si lo ven en Coria, que les guste mi documental, y a ver si lo veo yo, que hace siglos que no lo he visto. Y nada, pues a don Juan Pedro Moreno Carrasco, muchas gracias por avisar, y aquí me tiene a su disposición. Vale, pues viva Coria y los coreanos. Hasta luego.